Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Estamos a jueves, por lo tanto le vamos a dar las buenas tardes a José Manuel García, nuestro compañero. Él es periodista y está en Sevilla. José Manuel, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas y calurosas tardes. Calurosa sobre todo. Yo creo que por esta zona lo llevamos mejor que vosotros, ¿eh? Un poquitito mejor estamos, creo, ¿eh? Aquí mucha calor, y fíjate que yo trabajo, tú sabes que habitualmente en la calle, haciendo rutas y demás, sí. Y está siendo algo fatal, ¿eh? Horroroso. Esto es, a ver si esta ola que dice que todavía va a durar unos días, pero bueno, a ver si vamos a unas temperaturas al menos normales de verano, no tanta calor, en fin. Va a durar unos días, pero sí. Es que lo peor es que cuando pase esta una dana calurosa que está entrando, sí. Pues nos vamos a encontrar precisamente que entra otra. Uf. Entonces, no se puede decir precisamente que lo vayamos a pasar bien, ¿eh? Bueno, pues nada, nosotros es que tenemos la suerte, tenemos la playa más cerquita y ahí es donde pasamos la tarde y parte de la noche. La verdad es que sí, pero hace muchísima calor. Hace muchísimo. No, está siendo terrible, ¿eh? Hay que cuidarse muchísimo, ya lo hemos dicho, hay que cuidarse personalmente y también a las mascotas, que tú lo recalcabas el otro día y es muy importante, ¿eh? Muy importante. Muy importante a quien tiene perrito. Sí. Importante, ¿eh? Esto que voy a decir, que toda nuestra audiencia se le quede grabado. La regla de los 5 segundos. Que a lo mejor os preguntáis eso de qué se trata. Mira, exacto. Sabes que habitualmente, a los perritos que son que no suelen salir de casa porque hay un patio y demás, no. Ni los gatitos que se cuidan mucho de todo esto, pero hay personas que sacan a los perros a hacer sus cositas, ¿no? Sí. Es lógico. Cuando salgan a la calle, que la persona ponga la palma de la mano, durante 5 segundos en el asfalto. Claro. Y si no se quema la mano, es decir, si no la tiene que retirar porque se esté quemando, puede sacar a un perro a pasear. Si por el contrario pone la mano y se quema, nota que está muy caliente y se quema, que no lo saque. Se quema las patitas. Porque le quema las patas. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Le puede quemar las patitas a un animal y crearle pues un serio problema. Entonces, ante eso es mejor, evidentemente, pues que el animal salga un poquito más tarde cuando haya refrescado. Así es. Si no tiene más remedio, pues que procure ponerlo, por ejemplo, si tiene una zona jardinada en la que nada más salir está el jardín, que siempre estará más fresco, con una botella de agua, refrescar el suelo y entonces que el perro pise de mientras, pues la verdad es que es gana de que el animal pueda tener heridas por quemadura en las patas. Que eso duele mucho y a ellos también les duele, ¿eh? No solamente al ser humano. Y por eso siempre sabes que lo recuerdo. Sí. Y siempre hay que estar con nuestros amigos peluditos, al fin y al cabo. Además, de verdad, hay que ayudarlos, que son muy fieles, más que, en fin, muy fieles. Las personas. Mira, yo tengo ahora mismo aquí sobre el escritorio a una gata que todas las mañanas trabaja conmigo. A la hora que yo me levante, se levanta ella. Y aunque no me ayuda, ¿verdad? Porque tú no me puedes ayudar, pero ella se echa aquí en la mesa donde yo me pongo, tiene un cristal. Sí. Y se ve que el cristal está fresquito y ahí está ella durante ese tiempo pues conmigo echadita hasta que yo acabo de trabajar y es mi amiga. Fíjate, mi compañera de trabajo. Durante la pandemia, cuando hemos estado en casa confinados, nuestras mascotas han sido protagonistas de momentos muy divertidos, porque claro, mucha gente trabajaba a través de Telezoom, de Zoom o de alguna aplicación, ¿no? Y claro, para las reuniones y tal, y siempre salían las mascotas de fondo o por delante, así que han sido protagonistas en muchas ocasiones, ¿eh? Claro, además no solo eso, sino que la compañía que han proporcionado en muchas ocasiones, porque sí. Las mismas mascotas pues estaban un poco, vamos a ver cómo lo digo yo, estaban un poco extrañadas
de ver allí a la persona todo el día con ellos, ¿no? Y estaban como alrededor. Sí. Era muy curioso. Y la verdad es que los animales te dan, lo que tú has dicho, ese cariño tan importante que se debe de tener y que en muchas ocasiones también, fíjate, nos dan tanto sin recibir nada a cambio, que bueno, que para mí, yo siempre voy a ser un ferviente animal, defensor de los animales, también un animal, pero por supuesto que todo el que a mí me conoce sabe de la implicación que tengo Sí. con este tipo de temas. José Manuel, hablamos de lugares, sitios históricos del litoral. Exactamente, Sí. y también con cierto misterio, porque quiero que hoy hagamos un viaje alrededor de todo lo que es la historia, precisamente, de toda la provincia de Huelva, principalmente de aquellos lugares en los que tiene un componente importante de misterio o de una historia también que tiene un peso específico dentro de lo que es la historia de España, y por qué no decirlo, incluso que forman parte de estos misterios de la humanidad, porque hoy vamos a hablar, por ejemplo, de Tartessos, vamos a hablar de tantos y tantos lugares que para nosotros tienen tanto peso, tanta importancia, que hacen que en muchas ocasiones se hable de ello, Sí. y que en otras latitudes, que evidentemente no están acostumbradas a hablar, por ejemplo, escuchaba hace mucho tiempo a un señor que evidentemente era historiador, pero estaba algo indocumentado, que decía aquello que Tarsis estaba en el País Vasco, porque él había hecho un estudio que así lo indicaba, porque no había ni un solo nombre en toda la península ibérica que fuera Tarsis. Y yo me echaba las manos a la cabeza, porque decía, semejante barbaridad, por muy catedrático que sea, solo lo puede decir un ignorante, porque en Huelva tenemos muchas referencias a Tarsis, solamente hay que buscar. Por tanto, la historia de Huelva es fascinante, tiene un gran interés, el origen se hunde en la noche de los tiempos, y también hay que tener en cuenta que fue el punto de partida de una gran aventura, de la aventura del descubrimiento, de la aventura de Cristóbal Colón y de su tripulación, cuando partieron en busca de lo que tenía que ser una nueva ruta hacia Zipango. Y es curioso porque esa nueva ruta hacia Zipango se acabó convirtiendo en encontrar una ruta a un nuevo mundo. Y a lo largo y ancho del territorio, en Huelva, pues se van a tener continuas referencias a lo que fue ese descubrimiento. Por tanto, hoy vamos a caminar por esos lugares que el primero que quiero comenzar es por Palos de la Frontera, porque aquel 3 de agosto de 1492 siempre se recuerda cuando se llega al Nuevo Mundo, pero nunca cuando se salió camino de ese gran descubrimiento. 3 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón y su flota, pequeña flota de 3 barcos, salían del puerto camino de esta aventura y que dejaron, bueno, pues escrito el nombre de esta localidad onubense dentro de las páginas de oro de la historia de España. Fíjate que con el almirante iban también hijos de Palos, Martín y Vicente Alonso, los hermanos Pinzón, que iban a tener una gran importancia en todo lo que era la aventura del descubrimiento. Pero es que también, si hay un lugar que merece la pena ser visitado en Palos de la Frontera, es el Museo de las Carabelas, que pocos saben que existe, pero que sin embargo está allí, tiene un significado marinero, porque desde ese lugar del que se parte camino al descubrimiento de América, pues se tienen 3 réplicas, son las joyas del lugar, como son las réplicas de la Niña, la Pinta y la Santa María, construidas en 1992 para celebrar precisamente la conquista de ese nuevo mundo. Y en el puerto sobre el que están varadas estas embarcaciones, pues hay que decir que aunque haya perdido protagonismo en estos últimos 500 años, sí es verdad que hay que decir
que sigue teniendo ese peso y ese punto de referencia. Hay que decir también que el terremoto de Lisboa de 1755 cambió buena parte de la morfología de la costa, sí, y también se procedió a construir diques para proteger el puerto de la ciudad de Huelva, y eso pues evidentemente empeoró las circunstancias por las que se encontraban ese puerto de Palos. En la sala de exposiciones, por ejemplo, podemos encontrar la navegación en el siglo XV, la correspondencia de Colón con los reyes católicos, las cartas de navegación, las rutas, los tratados de delimitación de mapas, y también se puede disfrutar de un recorrido por los oficios artesanales de la Huelva tradicional. Esto es muy importante porque, fíjate, llegamos a un punto en el que cuando todo se trata precisamente de esa artesanía, cuando se trata de esos oficios, hoy quizás lo contemplamos como algo en lo que es casi normal, ¿no? Así que decimos construir un barco. Bueno, eso es una cosa sencilla hoy día, pero es que en aquel tiempo, primero, los barcos no tenían las dimensiones de los actuales, y segundo, y más importante, es que tampoco se tenía una industria, una mecanización que hiciera posible esa construcción de esos barcos, con lo cual todo era más lento, más laborioso y, como indicaba, más artesanal. Por tanto, ese primer sitio histórico que hoy quería visitar, de Palos de la Frontera, que nunca se nos ha de olvidar, y esa fecha del 3 de agosto de 1492. Ahora nos desplazamos a seguir las pistas de Tartesos, porque se dice que la primera cultura, civilización ibérica, fue y ha sido considerada como un enigma hasta bien entrado el siglo XX. Hoy día, aunque se sabe de su existencia por los restos arqueológicos y demás, sigue sin localizarse la capital de aquel fantástico reino que abarcó, entre otras, las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y Badajoz. También parte de Córdoba, que no se nos debe de olvidar, así como toda la zona del Bajo Guadalquivir, que es donde principalmente se le dota de una mayor importancia. Tuvo siglos de esplendor, tuvo también una época de gran auge, como nos muestra, por ejemplo, el broche de bronce pertenecientes a Tartesos o el tesoro del Carambolo, pero durante siglos la capitalidad de Tartesos ha sido todo un misterio. Las fuentes clásicas, incluso la Biblia, mencionan un rico reino con una gran cantidad de recursos, que tenía una gran capital, atentos, en el extremo occidental del Mediterráneo, es decir, la parte más opuesta de todo lo que era ese Oriente Próximo. Y a ese lugar era el que se le llamaba Tartesos. En la actualidad, y gracias a todos los vestigios históricos que nos hemos podido encontrar, sabemos que la cultura de Tartesos existió gracias a la explotación de abundantes recursos mineros en la zona, como eran, por ejemplo, el oro, la plata, en menor medida estos dos materiales, y principalmente estaño, plomo, con el que luego, incluso hierro, con el que luego se hacían aleaciones que tenían una mayor importancia, y que eran el punto de partida en la península ibérica de este comercio, de ese trasiego que tuvieron con otros pueblos, y que luego llegaron también a la península ibérica, como fueron los propios fenicios, con los que hicieron y tuvieron una gran cantidad de intercambio cultural y comercial. Fue cuando se descubre el tesoro del Carambolo, en la localidad sevillana de Cámara, cuando se vino a confirmar las teorías que hablaban de un pueblo muy próspero, que en contacto con los fenicios y griegos había logrado un esplendor notable entre los siglos VIII y VI antes de Cristo. Y Tartesos comenzó a gestarse, hay que decirlo, allá por el año 1200 antes de Cristo, y su ocaso hacia aproximadamente el VI antes de Cristo, con una hegemonía que rompieron tanto fenicios como cartagineses, y que los investigadores sitúan hoy esa capital en algún punto en las marismas del Guadalquivir, aunque no hay evidencia de esa localización, y que quizás, pues de todo ello nos pueda hablar de los vestigios que se van encontrando en diferentes puntos de Huelva, y que se va también profundizando en todo lo que era ese pasado romano, como por ejemplo quiero recordar
pues esos restos que se descubren en Isla Cristina, de una ciudad romana sumergida en la ría del Carrera, y que lo que nos hace es ver precisamente que en aquel punto pues nos encontramos con algo que era una ciudad importante, que tenía un importante recorrido, y que dicen que formaba parte también de ese recorrido antonino que tan importante fue en la época. Fue en julio del 2011 cuando un grupo de arqueólogos intervino en las labores previas al dragado del acceso marítimo del puerto de Isla Cristina, en la ría del Carrera, y se hizo una evaluación de una enorme cantidad de restos subacuáticos que en ese estuario del Carrera pues había esas evidencias de una intensa ocupación romana en la época. Es decir, que lo que hoy está cubierto por las aguas, por aquella época, sí, pues estaba al descubierto, y que formaba parte también hectáreas de lo que era una ciudad, y que fueron precisamente restos de columnas los que llamaron la atención de los investigadores, y con esa presencia se demostraba una gran estructura de calles y demás, así como ánforas, cerámicas, y que también tenían una industria del comercio de salazones, que era tan importante. Incluso, bueno, pues posteriores investigaciones convirtieron aquellos restos en uno de los más relevantes de toda Andalucía, y también hay que decir que, bueno, fueron estos eventos marítimos, como fue el terremoto de Lisboa, que pasó a ser popularmente conocido como el maremoto de Cádiz, pero que no nos olvidemos, igual que afectó a Cádiz, afectó a Huelva, sí, y que también, bueno, pues se encargó de que ese terremoto creara, por ejemplo, la punta del Caimán en Isla Cristina, y se sospecha que la destrucción de una isla prerromana y la creación del Caño de Mojarra a partir de la división de lo que fue el Banco Arenoso que existía en Isla del Moral, y que ese terremoto pues habría ocasionado esta destrucción, pero del que también tenemos documentación de finales del siglo IV, con lo cual un punto importante en el que también nos habla de esa riqueza tan importante a nivel histórico que tiene toda la zona de Huelva y toda su costa. Otro punto que no puedo dejar de mencionar, porque es un lugar mágico, es Doña Ana. sí, El parque natural y el parque nacional, que son dos cosas diferentes aunque son del mismo entorno. La desembocadura del río Guadalquivir hace 3.000 años en un inmenso estuario que en realidad era un gran golfo, y la acción humana en sus orillas deforestó el suelo y propició que aumentaran los aportes de aluvión, haciendo que poco a poco la desembocadura se fuera colmatando, formando una barrera, cerrando el golfo, y fuera un gran lago al que los romanos llamaron Lago Ligustino, donde aún sueña con encontrarse esa gran ciudad de Tartesos de la que hablaba anteriormente, que se supone que se desarrolló a las orillas de Doña Ana, en este espacio natural, y que recientes estudios pues también sacaron en toda la zona de Doña Ana y de Sanlúcar de Barrameda, pero principalmente en la zona onubense, estructuras circulares que recordaban a algún tipo de construcción que pudiera haber estado relacionado con tiempos de los tartesos. Igualmente, el arqueólogo alemán Adolf Schulzen fue, entre otras cosas, hay que recordar que se encargó de la excavación de Numancia, que descubrió Mainaque, es decir, la antigua ciudad primitiva de Málaga, Hunda y Segeda. Pues hay que decir que él fue el que se encargó principalmente de buscar esa ciudad de Tartesos, buscando infructuosamente, todo hay que decirlo, la capital, que quizás fue la primera ciudad íbera de la península ibérica y que estuvo en algún lugar del coto de Doña Ana, pero que su localización pues no ha sido posible. Existen restos que atestiguan que etruscos, fenicios, griegos y otros pueblos presentes en Doña Ana habitaron durante largo tiempo allí. Los romanos incluso llegaron a desarrollar en estas tierras una próspera industria del salazón, del garum, aquella salsa que no había un cristiano que se lo comiera, y que dada la enorme riqueza en fauna de la zona, la caza era también otra actividad muy practicada, aunque se mantuvo restringida a reyes y personajes ilustres, desde que en 1262 el rey Alfonso X el Sabio
convirtió ese rincón de la península en un coto de caza o cazadero real, elevado a la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Sus más de 50.000 hectáreas de superficie Sí. se despliegan entre Sevilla y Huelva y Sevilla, y tienen en el agua su principal aliado. Doñana es otro de esos paraísos, otro de esos lugares de poder, donde libremente hay unas 500 especies de animales, donde se está tratando de recuperar al lince ibérico, que tan importante es para nuestra fauna, y algunas de ellas casi únicas en el mundo. Están repartidos entre los municipios de Hinojo, San de Alcázar, Puebla del Río, Almonte, y Doñana engloba cotos, marismas, dunas y dos de transición, que son una vera y una playa, que también son tan importantes. Igualmente que en Río Tinto, que no nos debemos olvidar de ella, y que es un paisaje maravilloso, casi marciano. De Marte, sí, de Marte. Nos encontramos a Juan Pérez Mercader, el famoso astrónomo, que él mismo se encargó durante toda la década de los 90 de hablar de la riqueza de aquel lugar. Río Tinto son minas que están explotadas desde hace unos 5.000 años, desde la edad del bronce. En ella trabajaron durante siglos tartesios, fenicios, cartagineses, romanos, hasta musulmanes. Buscaron cobre, plata, hierro, y las minas de Río Tinto son las más antiguas del mundo. Las más antiguas del mundo, que no se nos olviden, y que contienen el mayor volumen de piritas de cobre que se conoce. Tiene oquedades de hasta 200 metros de profundidad. Son yacimientos que conservan muchos vestigios de su explotación por los ingleses, que siempre llegaron a España para extraer y robar nuestras riquezas. Y de la antigüedad puede visitarse aún la necrópolis romana, de la que luego fue Portalago, como se le llama. Los materiales rojizos de esta tierra, sobre todo la presencia de cobre y de hierro, impregnan el río, dan una acidez muy característica, le dan a sus aguas ese color del que ha tomado nombre, Río Tinto, que se llama así, no porque haya unas bodegas, ni mucho menos, sino precisamente por esa acidez que le dan esos materiales y que han permitido crear un ecosistema único, con aguas densas por efecto de esos metales, que apenas tiene oxígeno, que alberga una importante biodiversidad de organismos microscópicos cuya presencia ha atraído a científicos de la NASA que investigan el ecosistema debido a sus semejanzas con Marte, y que hoy son centro de atracción de todo aquel que de alguna forma quiere saber un poco más sobre estas bacterias extremas, esos extremófilos que allí crecen y allí se desarrollan y que desde luego te dejan boquiabierto. También boquiabierto nos puede dejar Niebla, que fue reino de taifas y que aunque luego descendió a la categoría de condado, tiene una historia importante, sangrienta en muchas ocasiones, que abarca las guerras del romano Escipión el africano y los avatares de un lugar que ha sido y es y será estratégico en tiempos de visigodos, de bizantinos, árabes, y que los almorávides la dotaron de un espléndido recinto amurallado, de los más antiguos de Europa. Nuevamente nos encontramos con la historia y la historia antigua que viene a señalar a la provincia de Huelva como una de las más importantes en ese sentido, y en el siglo XII el reino de Niebla extendía sus dominios por el Algarve portugués. Incluso se cree que fueron los ligures quienes fundaron la ciudad. Luego la tomaron los cartagineses y más tarde los romanos. Se llamó progresivamente Ililupa o Ilipula, Ilipla y Lepla. Esos son los nombres que ha tenido durante la época. Luego ya posteriormente Niebla. Durante el periodo musulmán fue la mesa de unas 26 coras en los que estuvo dividida Al-Ándalus. Al-Ándalus, que recordemos que llegaba hasta Asturias, que no era Andalucía. Al-Ándalus llegaba hasta Asturias y que era la única parte que no pudieron conquistar, y desde donde se inicia la reconquista. Los árabes la ocuparon hacia el año 712, designándola capital de una cora o provincia, la de Lebla al-Amrah,
Y en los años 843 y 847, Lebla, hasta 1859, sería saqueada por los vikingos procedentes de Normandía y que dejaron vestigio de ellos. Esta gente dejaron también un legado que es desconocido y es el legado de los pelirrojos, porque en muchas ocasiones cuando se ve a personas pelirrojas que puede que te digan que desde hace generaciones y generaciones los pelirrojos han estado presentes en su familia, Sí. no es precisamente una casualidad, que tienen genes, tienen la herencia genética de aquellos vikingos normandos que invadieron precisamente esta zona y que evidentemente se produjo un mestizaje con las personas que vivían aquí. Décadas después nació allí Gualabonso y María, hijos de un matrimonio de las dos religiones, que fueron justiciados en Córdoba, que son patronos de Niebla y que hay que recordar su nombre, Gualabonso y María. Y las murallas que las rodean son de color rojo, porque el río Tinto, como indicaba anteriormente, baña sus pies y tiñe de óxido los ribazos y también alcanza esa tonalidad. Blancas y avesentadas son sus casas, las plazuelas están encaladas y son frescas como toda ciudad que ha tenido un vestigio musulmán, y su bello casco histórico también ha sido declarado como bien de interés cultural, que siempre están importantes y que de alguna forma esa importancia se demuestra en algo tan curioso, algo yo diría que tan extraordinario, que nos lleve directamente otra vez a conocer que ese pasado glorioso, ese pasado que nos vamos a encontrar, pues está entre los más importantes de la zona, que también cubrió de importancia a todo lo que fue, bueno, pues básicamente la historia en el sur de España de estas grandes culturas. Y el último lugar al que me quiero acercar, el monasterio de las Rábidas, Santa María de las Rábidas, que hoy día sigue siendo toda una referencia en el descubrimiento, como empezamos, casi me voy a despedir, que estuvo también a merced de ese terremoto de Lisboa de 1755, que fue donde pasa su tiempo Cristóbal Colón y donde logra que los sacerdotes de allí pudieran interceder por él ante el rey, y que los orígenes de la Rábida son también muy desconocidos, porque existen incluso códices, como el códice de Fray Felipe de Santiago, que decía que en tiempos de los fenicios allí había un altar dedicado al dios Baal, que se equiparaba con Hércules. Fíjate la curiosa circunstancia que se relaciona con el fundador histórico de Andalucía, el mitológico, que los romanos habrían tenido allí también un templo a la diosa Proserpina, que los árabes tuvieron un pequeño morábito con monjes caballeros similares a las órdenes cristianas, y que ese tipo de morábito musulmán solía estar en la costa fronteriza y que tomaba el nombre de Rábita o Rábida, cuyo nombre en árabe era Ribat, que era de donde vendría esa denominación. Dicen que los ascetas musulmanes se perfeccionaban espiritualmente en estos lugares fronterizos, hasta que en el siglo XIII, tras la conquista cristiana, se queda en manos de los caballeros templarios y lo ponen bajo advocación de Nuestra Señora de los Milagros, y que esa tradición cuenta que el propio San Francisco de Asís llegó a ese lugar en compañía de 12 discípulos para fundar un monasterio franciscano. Es el religioso Fray Francisco de Gonzaga, historiador de la orden, quien fijó la fundación del monasterio en 1261, aunque sin embargo hay una bula fundacional del convento que data del 7 de diciembre de 1412. Sea como fuere, es uno de los lugares más conocidos y más reconocidos que hay dentro de la historia de España, por ser también cuna de ese descubrimiento de América, de cómo fueron los monjes franciscanos quienes pusieron en contacto a Cristóbal Colón con Martín Alonso Pinzón, codescubridor de América. Voy a subrayar esto, codescubridor de América, puesto que él era un rico armador y una persona de la zona que financia todo lo que es la empresa América. No nos confundamos. Isabel la Católica
jamás empeña sus joyas para que tuviera aquellos barcos Cristóbal Colón, sino que es Martín Alonso Pinzón quien empeña su patrimonio personal para acometer ese camino a esa nueva vía de comercio o a ese descubrimiento de América, y a él, desde luego, también se le debe. También hay que decir que en 1528, por ejemplo, arriba al puerto de Palos Hernán Cortés, y que se dirige a este monasterio, a este convento, para tener una entrevista con los monjes de allí, encontrar la paz espiritual que sin duda alguna, por las tropelías que cometió allí, también lo necesitaba, y que sirvió de inspiración para la vida monástica y para evangelizar a las tierras recién descubiertas a Fray Juan de Palos y Fray Juan Izquierdo, que fueron otros vecinos del lugar que tuvieron un amplio eco en la evangelización de toda la zona, y que hoy día dicen que como antiguo templo romano y antiguo templo fenicio que fue, es un lugar de poder cargado de significación, cargado de historia y también de misterios y enigmas como los que hemos visto hoy en todos estos lugares de la provincia de Huelva. Qué maravilla conocer nuestra historia, y qué necesario es conocer esa historia. Yo siempre me pregunto, José Manuel, y tenemos en nada 2 minutos, ¿qué contarán de nosotros cuando pasen miles de años? Oh, qué pregunta más mala. ¿A que sí? Sí, es mala. Es muy buena, pero muy mala porque creo que a nosotros nos va a tocar la responsabilidad de cargar con ese muerto, de haber sido los que deforestaron el Amazonas, sí, de los que crearon 2 guerras mundiales. Uh-huh. No creo yo que nos recuerde con excesiva benevolencia la historia. No lo creo. No lo creo yo tampoco. En fin, eso es lo que hay. José Manuel, ha sido un placer escucharte atentamente. Hemos aprendido mucho, siempre aprendemos un poquito más de nuestra tierra y de esos lugares que tienen magia, sin duda. José Manuel, que te pases un feliz fin de semana. Fresquito, si puede ser. Inténtalo, al menos inténtalo. Lo intento, que ya está uno de aire acondicionado un poco saturado. Así es, además de verdad, sobre todo, no sé a ti, pero a mí la garganta me afecta muchísimo. Sí, afecta muchísimo. Afecta bastante. Pasarlo también vosotros bien y resguardados de la calor que estamos en alerta roja. Lo haremos. Un beso muy fuerte. Hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Adiós. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga, Radio Cartaya, emisora municipal.